que hay que recordar y saber que las plantas medicinales tienen contraindicaciones, que las plantas medicinales tienen efectos no deseados si no son tomadas dentro de un contexto o de un tema determinado, ¿sí? Ahora bien, nosotros las podemos usar en forma preventiva, las podemos utilizar en forma para tratamientos, las podemos utilizar como alimento, ¿sí? Entonces, ¿qué plantitas podemos utilizar, ¿sí?, en estos tiempos para reforzarnos, para alimentarnos física, mental y espiritualmente, ¿sí? Una de las plantitas que nos puede ayudar mucho en estos tiempos y que tiene un suave efecto sedante, ¿sí? Por ende, mi recomendación, ¿sí?, como fitoterapeuta, como alguien que trabaja con plantas medicinales de un modo consciente, y entendiendo y sabiendo de que las plantas se dan en ciertos contextos, saber que el cedrón, ¿sí?, nos va a ayudar mucho a nivel carminativo, si hay gases, si hay una dispepsia, es decir, las abuelas dirían un empacho, si hay aerofagia, si comemos y tragamos mucho aire y la panza se nos infla y estamos nerviosos, bueno. El cedrón también tiene un componente que es un suave sedante, ¿sí? Entonces, como suave sedante, dentro del grupo de plantas sedantes, podríamos tener en nuestra casita hierbas como el cedrón, ¿sí? Cuando me refiero a hierbas, es ir y comprar en una arboristería que tenga buena mercadería, ¿sí? Y quien tiene una plantita de cedrón, mejor, y iremos a su casa después de la cuarentena a tomar un poco de té de cedrón. El cedrón es una hermosa plantita para tener, que podríamos tomar eh, a la mañana, después de desayunar, podríamos tomar por la tarde, ¿sí? Y podríamos tomar por la noche. Una tacita cada vez, ¿sí? Ahora, ¿qué medida puedo utilizar para una tacita? ¿Sí? Bueno, en la herboristería tradicional se habla de 3 medidas, y una de ellas es la pulgarada, que es lo que me entra entre el pulgar y el dedo índice. Esa medida es para una tacita chica, ¿sí? Y como el cedrón es una hojita, la parte que utilizamos, y es una parte blanda, lo vamos a hacer en infusión, ¿sí? ¿Qué significa infusión? Que cuando rompe hervor, apagamos y dejamos descansar. Podemos poner la hierba junto con el agua fría y darle cocción hasta que llega al hervor, o podemos poner el agua sola y cuando da hervor apagamos el fuego y ponemos la cantidad de hierba deseada, ¿sí? Y el cedrón también tiene un leve componente antihistamínico, es decir, que trabaja colaborando en situaciones de alergia. Pero en este caso, que por ahí estamos pasando mucho tiempo adentro, donde algunos tienen por ahí la posibilidad de tener un pequeño patio, otros no las tenemos, tener cedrón a mano está muy bueno, y entendiendo también lo que venimos hablando, ¿sí? Que cada vez que comemos, cada vez que bebemos una infusión, saber de dónde viene, ¿no? Agradecer a esa fuerza de vida, ¿sí? Agradecerle a la divinidad por esa manifestación de medicina y alimento en nuestras vidas. Otra plantita que podemos tener y utilizar, ¿sí? Y voy a hacer una aclaración con respecto al cedrón, ¿sí? En el caso de que haya una persona que tome algún tipo de medicación sedante, ansiolítica o psiquiátrica, la recomendación es que no tomar este tipo de hierbas, ¿sí? Ninguna del grupo sedante. Otra plantita que podemos tener para fortalecer nuestro organismo, para tomar en forma preventiva, y cuando digo tomar en forma preventiva,
describo esto antes de seguir con la planta. Podemos tomar por una semana, ¿sí? O 10 días, y luego descansar otro tanto más, luego volver a tomar, ¿sí? Una semana o 10 días, y luego descansar la misma cantidad de tiempo, y después de hacer una toma más repitiendo eso, dejar pasar un mes si quieren, ¿sí? Recuerden que esto es preventivo, ¿sí? No estamos hablando de un tratamiento puntual. Otra planta linda para tener, ¿sí? Es el té verde. Y en lo posible, no el té verde de saquito, sino el té verde eh, comprado en una arboristería o en algún lugar de referencia que ustedes puedan ir. El té verde es un gran antioxidante, ¿sí? Tiene muchos flavonoides, eh, con lo cual va a colaborar que los procesos de oxidación sean más lentos a nivel celular, entre otras cosas. También es una linda planta para tomar a la mañana o en los momentos donde uno va a hacer un trabajo intelectual, ¿sí? Con esto. Combinada con el cedrón, tranquilamente pueden utilizar esas dos plantas para trabajar. Si hay un momento de acidez estomacal, podrían utilizar esas dos plantitas, ¿sí? Son plantas muy fieles. Como todo, eh, no hay que abusar de ellas, ¿sí? En el caso del té verde, puede llegar a generar un poco de diuresis, entonces habría que tener precaución y cuidado en el caso de que alguien esté tomando medicación antihipertensiva, ¿sí? Y si se abusan las dosis de té verde, puede que la persona tenga situación de taquicardia, ¿sí? Cuando digo abuso, me refiero que en vez de tomar esto por día, se toman muchísimo té verde por día, ¿sí? Yo doy fe de eso. Suelo tomar mucho té verde, y en algún momento me han traído verde de Japón y tomé en las mismas dosis que tomaba el té verde nacional, con lo cual comprobé lo de las taquicardias. Y era cosecha 2019 el té verde. Así que cuento estos datos también para de alguna manera desmistificar el pensamiento mágico en cuanto a plantas y que podamos hacer un uso adecuado y que realmente nos beneficiemos de ellas en forma equilibrada, ¿sí? Entonces, bueno, el té verde es otra plantita que podríamos tener en nuestro sector yuyero, en nuestro botiquín, ¿sí? También lo que hace el té verde es proteger nuestro hígado, reducir los lípidos en sangre, o sea que baja el colesterol. Y lo que hace también el té verde es facilitar el trabajo neuromuscular y es un desfatigante muscular. Así que, bueno, ahí hay otra plantita recomendada para que en estos tiempos puedan tener. Con lo cual, también el sistema inmunológico se va a sentir mejor, el cuerpo va a descansar mejor, y si nuestro hígado está mejor, uno de los tantos órganos importantes, ¿sí? De nuestro cuerpo, se mejoran un montón de funciones a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema musculoesquelético, ¿sí? Bueno. Otra plantita que también podemos llegar a tener en nuestro botiquín o espacio herbal o espacio yuyero es la famosa peperina, ¿sí? La peperina tiene un sabor rico, pero también yo la tomo, ¿por qué? Porque de alguna manera cuando hay situaciones de nervios o cansancio y se genera también estos episodios de digestión lenta o se generan episodios eh, de acidez, ¿sí? Podemos recurrir a la peperina también, ¿sí? También la peperina es un antiespasmódico, o sea que todas las sensaciones de dolor que se generen por estas situaciones o patologías del sistema digestivo, y podemos recurrir junto a la peperina, al cedrón, ¿sí? Combinarlas, podemos combinarla con el té verde, ¿sí? Siempre en estas medidas que le estoy diciendo, ¿sí? Todo ese pellizquito es para una tacita, ¿sí? La peperina podría llegar a generar un poco de constipación, ¿sí? Entonces, si tenemos tendencia a constiparnos,
y tomamos peperina, puede que pase como puede que no, pero vamos a estar atentos a eso, ¿sí? Entonces ahí ya vamos teniendo 3 plantitas, ¿sí? Que son conseguibles, que son fácil de adquirir, que teniendo el cuidado que recién les comento, y haciendo una toma preventiva, no es que hacemos un exceso de toma por tomar, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro también. Más allá de que algunas personas son yuyeras, otras no tanto, pero mi manera de ver y entender es esto, es que siempre hay un por qué lo voy a tomar, para qué, y en ese por qué y para qué ver si está la posibilidad de tomar, ¿sí? Refiriéndome a los cuidados, precauciones que hay que tener con las plantas. Otra plantita que también es linda tener en la casa, ¿sí? Es la malva. ¿Por qué? La malva es una gran planta para situaciones de acidez, de reflujo, ¿sí? Más allá de que todas estas situaciones, y lo voy a repetir hasta que terminemos de charlar y terminamos de compartir esto, siempre hay que ver el contexto, ¿sí? Este, siempre hay por ahí, hay otras formas que acompañan a veces la terapia con plantas. Pero la malva, ¿en qué nos va a ayudar? ¿Sí? Si hay acidez, es una planta que todos podríamos tener para recurrir a ella, ¿sí? Si hay situación de reflujo, es una planta que podríamos recurrir. Si hay inflamación, molestia, también podemos recurrir a la malva. Y no solo en situaciones de inflamación intestinal. Si hubiese una inflamación porque las vías respiratorias están comprometidas por una rinitis o un ataque de tos o alergia, podríamos utilizar la malva también, ¿sí? Y el otro que tiene la malva es que es un regularizador del sistema, ¿sí? Digestivo, ¿sí? Entonces, es como un suave laxante, ¿sí? No es que es laxante, laxante, es muy suave, cumple una función ambivalente en ese sentido. Entonces, imaginemos, ¿no? Como para jugar un poco con las plantas y este sagrado límite que ellas tienen y que se nota en la madre naturaleza. Tomo peperina y resulta que me empiezo a constipar, entonces podría combinar tranquilamente la peperina con un poco de malva, en la misma dosis, ¿sí? De pulgarada, o si quieren, dosis doble de pulgarada, pero de malva. Entonces allí compensaríamos esa sutil situación que podría generar la peperina, ¿sí? La malva también, como es un gran antiinflamatorio y antiespasmódico, ¿sí? Junto con la peperina, también podríamos utilizarla en forma externa. Si en algún momento hay un golpe o una inflamación muscular, podríamos hacer una infusión cargadita, esta vez, de ambas plantas y después mojar una tela y apoyarnos en aquellas partes donde es necesario bajar la inflamación. Siempre tengan en cuenta que a la hora de utilizar plantas, es necesario también tener en cuenta si es la opinión de un médico, si se está haciendo un tratamiento, o recurrir a algún fitoterapeuta que tenga un trabajo serio sobre esto, ¿sí? Otra plantita que es muy linda para tener y que nos va a ayudar también a tranquilizarnos, a poder llevar el día a día de otra manera, es la pasionaria, ¿sí? El murucuyá, ¿sí? La pasiflora. Es una planta sedante, ¿sí? Del sistema nervioso. Lo podríamos utilizarla cuando hay un estado de ansiedad, cuando estamos un poco nerviosos, eh, cuando estamos un poco irritables también, ¿sí? Cuando hay melancolía, ¿sí? Cuando hay insomnio. Ahora, hay algo que tenemos que saber de la pasionaria, ¿sí? Que es una plantita que también trabaja a nivel hepático, ¿sí? A nivel vesícula, a nivel hígado, es una colerética colagoga. Entonces, esto es algo que es como una regla general para que sepan y para que tengan en cuenta.
Cada vez que vayan a tomar plantas medicinales, y estas ustedes lean o sepan que tienen un efecto sobre el hígado, vesícula, una contraindicación general para todas ellas, ¿sí? Más allá de las individuales, pero general, es que todas las plantas hepáticas están contraindicadas en el proceso de litiasis vesicular, es decir, piedras en la vesícula, porque movilizan bilis, y si las piedras o la arenilla se mueven y no pasan y se traban en el colédoco, en el tubo colédoco, vamos hacia la pancreatitis y hay que llegar rápido al hospital. Entonces, en estos tiempos que estamos pasando y donde por ahí no todos los días son iguales y es real y no todas las veces nos sentimos como el otro día que estamos mejor, podríamos recurrir a la pasionaria. Ahora, la pasionaria también tiene una historia muy bella porque está emparentada con la pasión, con el Cristo. Si ustedes observan la flor, los monjes jesuitas cuentan, y uno lo puede ver, ¿no? Se ven los clavos, se ve la corona, se ven los apóstoles. Por eso también la pasionaria tiene este componente sutil, energético, de poder conectarnos con lo superior y la confianza en lo superior, ¿sí? En ese momento de entrega también que el Cristo tuvo y en esa visión de, de ofrendarse, ¿sí? Como acto de ofrenda hacia lo superior. Entonces también nos conecta en esa tranquilidad y en esa forma de trabajar, más allá de lo químico y de los principios químicos, nos conectan con la confianza en lo superior, ¿sí? Hay otra plantita así muy emblemática también, que es la melisa, ¿sí? La melisa también es otra plantita sedante que podemos tener, que si estamos decaídos de ánimo, si estamos medio bajón, si estamos eh, con un poco de ansiedad, ¿sí? También podemos recurrir a ella. Y del mismo modo de preparación que vengo hablando hasta ahora, que es la infusión, porque son todas partes blandas, ¿sí? Son hojas, son flores. Entonces, someter al hervor a estas partes blandas es quitarle los principios químicos. Cosa diferente que sucede con las partes duras, que sí necesitamos someterlas a un hervor para extraer la medicina de los principios químicos. ¿Qué vamos a tener en cuenta, ¿sí? Con la melisa? Que si hay tratamiento de hipotiroidismo o hiper, no darla, y si hay hipertensión o hipotensión tampoco, ¿sí? No nos vamos a adentrar en los detalles del por qué, pero tengan en cuenta eso porque es así y es necesario hacer un buen manejo de estos recursos. Otra plantita también para estos tiempos y que nos puede ayudar, sobre todo si eh, nos sentimos con una angustia en la boca del estómago o a veces esa opresión en el corazón que tenemos ganas de llorar, ¿sí? Y es un recurso que yo he utilizado y utilizo en esos momentos, es la manzanilla. La manzanilla también está dentro del grupo sedante, está dentro del grupo que trabaja a nivel antiespasmódico, es antialérgica, ¿sí? Y podemos recurrir a ella también. Es una bella flor y con un perfume muy bonito, ¿sí? Y podríamos combinar pasionaria con manzanilla, podríamos combinar pasionaria con melisa y así, ¿sí? Jugar con eso. ¿Qué vamos a tener en cuenta para usar la manzanilla? ¿Sí? Tiene otros efectos. Yo lo que tomo aquí es para que podamos hacer una utilización de estos recursos en forma ordenada y aprovecharlos, ¿sí? Em, la manzanilla no la vamos a dar en caso de que también haya piedras en vesícula. También pertenece a ese trabajo sobre hígado y vesícula. Si hubiese dolores neurálgicos, ¿sí? También podríamos tomar manzanilla. Y si hubiese inflamaciones por picazón o por un estado de alergia, también podríamos embeber una tela, una gasita y ponernos manzanilla, ¿sí? Sobre esas partes del cuerpo.
Y hay una plantita que todos conocemos que es la menta también. Otra rica plantita, ¿sí? Otra plantita que podríamos combinarla, ¿sí? Por su efecto antiespasmódico en la digestión, para ayudar en las dispepsias y demás, pero también tiene un suave efecto sedante, ¿sí? Eh, Me gusta también hablar de la menta cuando uno está embotado mentalmente, ¿sí? Cuando no sabe para dónde ir, que parece que la cabeza tiene un globo que no me deja pensar y estoy como parado en el medio de algo y no sé. Bueno, allí la menta podríamos utilizarla, ¿sí? Como elemento para trabajar sobre ese estado, ¿sí? Y también la menta tiene un trabajo que es antidiarreica, ¿sí? Es decir, si hay tendencia a la constipación, no recomiendo menta, a no ser que la quieran combinar con la malva, ¿sí? Y también trabaja sobre hígado y vesícula, o sea que si hubiese piedra en la vesícula, la menta no utilizarla. Entonces, también como antiespasmódico en uso externo la podemos utilizar, ¿sí? En golpes y demás. Inclusive, cuando hacemos el tecito de menta y ese aroma empieza a subir, poder oler eso, trabajar desde ese lugar como la aromaterapia. Si bien la aromaterapia trabaja puntualmente con los aceites esenciales, pero el hecho es que la menta, el eucalipto y todas esas plantas tienen muy fuerte y tienen bastante cantidad de aceites esenciales, por eso que podemos eh, oler su perfume, ¿sí? Entonces, es otra plantita que podríamos tener en nuestro lugar para utilizar como recurso en estos tiempos. Ahora, hay otra planta que también, si estamos muy bajón y demás, podríamos utilizar, pero hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Esa planta no se va a utilizar si la persona, por ejemplo, está tomando algún tipo de medicación psiquiátrica, ansiolítica, sedante, si hay ese tipo de medicación, mejor obviar esta planta, ¿no? Por las interacciones que tiene, ¿sí? Las plantas pueden potenciar un medicamento, con lo cual está mal, y también pueden hacer todo lo contrario, sacar el medicamento y que no haga su efecto, que es el efecto que la persona necesita. Entonces, ambas circunstancias no está buenas, ¿sí? Entonces, esta plantita que les nombro es el hipérico, es la hierba de San Juan, ¿sí? Podríamos también tenerla, sobre todo cuando uno está en un momento bastante de bajón, ¿sí? Es una gran planta para esto, ¿sí? Tiene sus interacciones, mi recomendación es que nunca la combinen con, con las semillas de cardo mariano, ¿sí? Nunca, nunca, nunca. Este, pero es una linda planta para tener y para usar en momentos que uno se encuentra así. También trabaja a nivel de la acidez estomacal, protegiendo la mucosa del estómago, ¿sí? Entonces, con este grupito de plantas podemos cubrir estas circunstancias, ¿sí? Puntualmente. También podríamos ponernos una inyección de energía cotidiana a través del uso de la espirulina, ¿sí? Esta alga de agua dulce que tiene minerales, que tiene vitaminas y que sobre todo quienes llevamos una dieta vegetariana viene muy bien, ¿sí? Podríamos también utilizar el eucalipto, ¿sí? Como elemento para vaporizarnos, sobre todo en esta época donde también, independientemente de cómo haya llegado este virus, de lo que creamos o no creamos y demás, lo que sí se sabe que este tipo de virus a cierta temperatura deja de vivir, ¿sí? Y lo que también debemos saber que si el sistema inmunológico está bien y está fuerte y está cuidado, va a hacer su trabajo. Entonces, eh, desde este lugar es que tenemos que observar también. Entonces el eucalipto lo podemos vaporizar, ¿sí? Que sus principios esenciales trabajen a través de la vaporización. ¿Qué cuidado debemos tener? El eucalipto puede llegar a bajar el azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, si la persona estuviese haciendo un tratamiento para controlar el azúcar en sangre, entonces no lo recomiendo, por más que sea vaporización, ¿sí? Porque los principios activos entran igual, por vía respiratoria.
pero allí tendríamos un modo de precaución ante esta situación que estamos atravesando. Otra plantita para fortalecer nuestro sistema inmunológico y que podemos tomar también en forma preventiva durante el año es la equinacea, ¿sí? Es una gran planta. La equinacea la podríamos tomar si consiguen, y se consigue, ¿sí? La tintura madre, ¿sí? Para no andar haciéndose tecitos, pero podríamos tomar de unas 5 a 10 gotas por día en forma preventiva por 15 días y luego descansar un mes y así sucesivamente. O cuando estamos entrando en etapas de cambio estacionales, poder utilizar esa planta, ¿sí? De esa manera. Recuerden, estamos hablando en modo general y de ciertas situaciones puntuales, ¿sí? Después las plantas se aplican en contextos determinados y de otras formas también. Y estas plantitas nos pueden ayudar. Otra planta que podríamos utilizar y que nos puede ayudar también sería el ajo, ¿sí? Como alimento, como tintura madre, como comprimidos, pero en el ajo lo que vamos a tener en cuenta es que si hubiese tratamientos de hipertensión, hipotensión, anticoagulantes, hemostáticos, ¿sí? No tomar el ajo, porque se mete con todo ese tipo de medicación, básicamente. Mi recomendación es, a quien le gusta comer ajo y lo viene haciendo, todo bien. Seguramente Drácula no se va a acercar allí. Poder también recurrir a la tintura o a los comprimidos, ¿sí? Aquel que por ahí le cuesta comer ajo y lo puede llegar a hacer. Ahora, si somos de tendencia que por ahí nos solemos enojar o nos irritamos enseguida, el ajo no es algo que yo recomiendo porque exacerba también los estados de irritabilidad, ¿sí? Quienes tienen, ¿sí?, más fuego en su cuerpo lo van a notar enseguida. Por más que el ajo sea antimicrobiano y todo lo que sabemos, por ahí es bueno recurrir a otra planta para no andar saliendo por la calle con una riestra y corriendo a la gente por ahí. Pero esas son plantitas que podemos llegar a tener, ¿sí? Y una más que me gustaría compartir con ustedes es en forma de comprimido, ¿sí? No cápsulas, comprimido es la alfalfa. La alfalfa es una gran planta con muchos minerales y antioxidantes. Es un gran complemento dietario, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Eh, si hay medicación para diabetes, no tomarla. Si hay tratamientos hormonales, no tomarla. Si hay tratamiento anticoagulante o hemostático, tampoco tomarla, ¿sí? Eh, es necesario hablar y conocer de esto porque nos muestra esto que la Madre Tierra expresa, ¿sí? No, un árbol no sale arbitrariamente en un lugar y en el otro no sale porque no quiso. Hay un orden en todo esto. No todas las partes de las plantas se utilizan, hay un orden, con lo cual nos permite conocer esto que venimos charlando, este aspecto de poder cuidarnos, de cuidar al otro y de que el recurso a utilizar sea utilizado de forma dármica, de forma correcta, respetando que si no puedo tomarlo, buscaré otra opción o no lo tomaré, ¿sí? Porque es un modo también de respetar a la divinidad en su expresión, en este caso como planta medicinal. Es un modo de permitir que los elementos agua, tierra, fuego, aire, éter, entren en mí, se conecten adentro y den el equilibrio que necesito para que la patología, la situación física, emocional, mental, espiritual, vaya equilibrándose. Y otro dato así importante también es, hace un tiempo, hace muchos años, ¿no? Es un archivo que tengo guardado, un abuelo medicina, un hombre sabio de los pueblos nativos americanos, le preguntaban sobre el trabajo con plantas y qué opinaba sobre la medicación alopática y demás, ¿no? Muy sabiamente, que todo es expresión de la divinidad y que independientemente de que uno tenga que hacer un tratamiento con una u otra cosa, lo importante es poder también
conectar con ese momento donde uno va a ingerir, ya sea la planta o ya sea la pastilla. Porque ahí estaba la divinidad también. Entonces, si yo no tuve la opción de la planta por distintas circunstancias y tengo que recurrir a ese otro tipo de medicina, poder hablar con esa medicina que va a entrar en mi cuerpo, poder hablar con esa fuerza que la creó para que adentro pueda ordenar y ayudarme. Y me pareció mágico, concreto, me pareció maravilloso, ¿sí? Es un modo de traer conciencia también a este equilibrio, ¿sí? Porque si no entramos también desde el pensamiento, más allá de lo que podamos creer, entender y saber de lo que puede hacer una medicina alopática, es muy necesaria, ¿sí? Y la conciencia va en el uso y en el tiempo que yo pueda también dedicarme y a la utilización de estos recursos con conciencia. Entonces, muchas veces me han pedido planta para bajar infecciones, con lo cual yo no doy y los mando al médico enseguida, ¿no? Muchos se enojan, otros, bueno, comprenden. Entonces aquí se trata de que podamos colaborar en el buen manejo de las herramientas y los elementos, porque la Madre Tierra en su bondad nos está brindando muchísimo. Y hacer esto creo que ya se está sintiendo, ¿sí? Ya de alguna manera la expresión de los sagrados se está sintiendo en todo esto. Eh, Nos estamos conectando por acá, ya nos volveremos a ver. Eh, y a pesar de estar conectados, y a pesar de aparente distancia, estamos vibrando de una manera que es muy profunda y que de alguna manera se nos está comunicando este gran deber y esta tarea de volver a reutilizar los recursos como lo utilizaban y lo utilizan las sagradas tradiciones. Y allí creo que debemos enfocarnos y caminar y hacerle honor a la divinidad que cada uno lleva adentro, a la divinidad que somos, a la divinidad que nos rodea, ¿sí? Como dicen las abuelas y los abuelos, todos somos medicina, ¿sí? Entonces, honrar aquello que nos da la vida nos convierte en personas medicinas que podemos compartir. Todos tenemos nuestros días, yo hoy estoy hablando con ustedes así, pero también tengo mis días donde debo recurrir a esa medicina que me vuelve a acompañar, me vuelve a equilibrar, me vuelve a ayudar a entender el límite también, ¿sí? Que es tan necesario. Y sobre todo en esta época donde se confunde la expansión con un límite no respetado en realidad. Así que, bueno, como dije al principio y dicen los abuelos, ¿sí? Ajo, como dicen también en nuestra sagrada tierra de India, Namaste, como dicen los abuelos, tradición tolteca, Pelazo Kamati, que es te agradezco de corazón. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, muy bueno. Gracias, gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Buenísimo. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias. 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 Hermoso. Importantísimo. Vamos a Gracias. mojar el pico, ¿no? Hola. Yo quería poder hacerle una pregunta a Juan. No sé si. Sí, siempre. Yo quería preguntarte, me pareció muy interesante cuando dijiste conocer el límite entre la expansión y. A ver, para que lo tengo anotado acá, si te digo exactamente. El límite entre la expansión y el límite. Vos decías no confundir. Si podías poder profundizar un poco justamente el límite de la expansión, conocer el límite dentro de la expansión, digamos. Lo voy a poner en el contexto de las plantas, ¿sí? Para explicártelo. Lo que les voy a pedir, si hay un micrófono prendido, para que no haga acoples, ¿sí? Después los volvemos a prender a todos. Voy a usar el contexto de las plantas como para poder graficarlo y entenderlo, ¿sí? Y llevarlo después cada uno a otro lugar que lo quiera llevar. Y hablo de las plantas porque es un territorio en el que
estudio y me muevo todos los días, ¿sí? Se basa. Si vos observás Internet, observás Facebook, por ejemplo, te vas a encontrar con una divulgación de uso de plantas en modo extremo. De ahí donde dijiste te vas a encontrar, repetí porque la voz se te fue. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí. Bueno, entonces te vas a encontrar con que hay una divulgación enorme en cuanto al uso de plantas, pero como hay que investigar y ver, te vas a encontrar que muchas plantas, la gran mayoría te habla de contraindicaciones, ¿sí? Y muchas de las plantas que se dan Sí, para... Juan no se escucha bien. Pero ¿sabes Bien, por qué? Entramos una hora pico de consumo de internet y se empieza a complicar el internet, pero a ver ahí si se solucionó. pruebo el micrófono, si no. Ahí está mejor, ¿eh? Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que divulgación de conocimiento sin conciencia de práctica o tener en cuenta el otro no sirve de nada. Eso es lo que quiero decir. Y yo he entrado a un montón de páginas a ver, y por ejemplo, se recomiendan plantas para el corazón y están contraindicadas para esa situación, ¿sí? Entonces, por eso digo que la expansión tiene que ver también con el respeto del límite. ¿Qué pasa si yo te digo, no, tomá esta plantita, que está todo bien, no pasa nada? Ahí estaría fallando en la expansión. Porque quiero este límite que me va a expandir, quiero expandirme sin tener en cuenta. Entonces, así se ven un montón de herramientas, un montón de ámbitos, ¿sí? No solo desde la planta, lo podemos ver socialmente. Por eso trabajar el límite creo que nos va a dar un orden importante a todos. Juan, ¿te puedo hacer una pregunta breve? Sí, claro. Sé que estamos quizás sobre la hora. ¿Cómo explicarte? Yo estoy casada con una persona que le cuesta todo esto que yo leí acá, escribí acá, y es muy complicado para darle un remedio. Ni siquiera toma remedios porque tuvo un infarto y lo tiene que tomar porque lo tiene que tomar y le cuesta un montón. Yo fui anotando todo esto y a mí me encantaría, fui anotando cuál es mal para la hipertensión que tiene, cuál es mal para de todos los que vos me dijiste. No quiero tampoco que ahora me hagas una consulta médica. De todos los que, yo después lo voy a leer, de todos los que vos me dijiste, para alguien que tuvo un infarto, toma para la hipertensión, toma aspirineta, de todos estos, yo pensé que el cedrón sería el ideal. ¿A vos qué te parece? Perdón por... Todo bien. Sí, igual no es un espacio para eso, pero para pero entonces contestar. no importa, no importa. No, Si no, no tranquila, es, ya lo hacemos. te voy a contestar, Mari, todo bien. Yo en realidad no te recomendaría nada, desde mi ética y mi lugar de trabajo, ¿sí? Porque, como dije recién, lo que yo tiro recién como información y teniendo en cuenta contraindicaciones, es para este contexto y para que ver quién lo puede tomar o quién lo puede replicar después en su cotidianeidad. Pero en este caso que vos me estás contando, ¿sí? Yo tendría que ver un montón de cosas antes, y ahí ver. Por eso no te puedo contestar, ¿sí? Sairam. Gracias a vos. Gracias por la pregunta. Gracias, gracias. Bueno, yo por mi lado ya estoy. Si alguien quiere compartir algo, quiere decir algo, bienvenido. Y si no, bueno, Caro, daríamos como un cierre y cerrando todos juntos el encuentro de hoy, si les parece. Sí, yo creo que estuvo muy bueno y que va a dar para otra vez porque es súper interesante y bueno, muy muy didáctico, Juan, perfecto, muy lindo, muy bueno. Bueno, me alegro que... Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan.
Si les parece, cerramos con un Om y 3 Shanti. Sí, cerramos. Sí, Juan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de. Gracias. Feliz día de trabajo, trabajadora. Muchas gracias por lo que da, Juan. Gracias.